Padre Celestial, por esta hora, gracias por este tiempo que nos invitas a leer tu palabra. Señor, gracias porque no nos abandonas, porque quieres hablar a nuestros corazones. Hoy quieres ministrar nuestras vidas, Señor. Por favor, guíanos con tu presencia, guíanos con tu espíritu, Señor. Ministranos en esta noche como solamente tú lo sabes hacer. Háblanos, guíanos, Señor. Quita de nosotros toda preocupación, toda perturbación, Señor, todo afán, toda ansiedad. En el nombre de Jesús sea huyendo de nuestras mentes y de nuestros corazones, Señor. Háblanos hoy y que nuestro corazón, nuestro entendimiento pueda ser abierto por tu Espíritu Santo. Gracias, Dios Todopoderoso. Y aquí con todo el corazón nosotros escucharemos tu voz, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a tomar asiento en esta noche, amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor aquí nos habla algo bien bonito. Dice, porque nuestro Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven, amén. Entonces nosotros sabemos que la palabra dice que aquel que esté en Cristo no morirá eternamente, sino que vivirá. Recuerden también que dice, el que cree en Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. En realidad sabemos que las personas que parten de esta tierra y mueren, los que han creído en Cristo Jesús en realidad pasan a una mejor vida, la vida eterna, ¿verdad? Pero las personas que no han aceptado a Cristo en su corazón, entonces les espera realmente una muerte eterna. Entonces aquí el Señor nos está hablando de que nuestro Dios, delante de Dios, para Él, o sea, todos los que han recibido, aun cuando no estén ya en esta tierra, en este mundo terrenal, pero sí viven por la eternidad. Gloria al Señor, amén. Y en este tiempo es necesario que nosotros podamos hablar acerca de esto, porque estamos en un tiempo donde se festeja a la muerte, donde hay esta este festejo de Todos Santos, el festejo del Halloween y demás. Y vemos que se está festejando y se hacen cultos, se hacen fiestas, se hacen rituales, justamente honrando a la muerte. Hay un país, ¿no?, entero que se pone de acuerdo y festejan a la muerte, es México, ¿verdad? Entonces ellos adoran a la Santa Muerte, pero nosotros sabemos, amén, que Cristo venció a la muerte en la cruz del Calvario. Y la palabra dice que quitó a Satanás la potestad, a la muerte, y es por eso que todos aquellos que aceptan a Cristo en sus corazones y se entregan, entonces no van a morir eternamente, sino que van a vivir por la eternidad allá con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, este tiempo que estamos nosotros viendo, estos festejos, no solamente son festejos que se han dado en nuestro tiempo, no es solamente una fiesta contemporánea que se ha dado por este último siglo, no, sino que científicamente, históricamente, se han encontrado muchas evidencias de que siempre han habido estas fiestas hacia la muerte, honrando a la muerte, a los muertos, pero la palabra del Señor nos prohíbe hacer tal cosa. Dios prohíbe, y lo vamos a ver más adelante, que nosotros tengamos parte con la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Y los pueblos paganos eran los que festejaban este tipo de festividades, y cuando nosotros hablamos de los pueblos paganos, nos referimos a los que eran pueblos idólatras, es decir, que tenían muchos dioses, que eran politeístas, amén, que eran religiones que no andaban de acuerdo al mandamiento del Señor. Y por eso Dios les advierte de no practicar estas fiestas, de no practicar ese tipo de celebraciones, de no mezclarse con los otros pueblos que no honraban al Dios de Israel. Vamos a ver Deuteronomio 18, del 9 al 14. Amén. Deuteronomio 18, del 9 al 14. Dice así la palabra del Señor, Deuteronomio 18, del 9 al 14. Y si ustedes ven el título, dice amonestación contra las costumbres paganas. Yo les voy a dar su tiempito para que puedan buscar en sus Biblias. Amén. Deuteronomio 18, del 9 al 14. Dice así la palabra. Vamos a leerlo. ¿Todos lo tienen? Digan amén. ¿Sí? Dice así la palabra. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Amén. ¿Qué dice? Nuevamente vamos a leerlo todos a la voz de tres. ¿Lo tenemos?
Amén. Quisiera que todos lo leamos. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Escuchen eso. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto, Jehová tu Dios. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es la palabra del Señor, amén, que nos está mandando a que nosotros, bueno, que en ese tiempo el pueblo de Israel se aparte de estas cosas, pero sabemos también que por la gracia de Cristo nosotros ahora también somos pueblo suyo y también nos está pidiendo que nos cuidemos de contaminarnos con las prácticas de los pueblos que no glorifican el nombre de Dios. Ustedes saben que Israel salió, ¿verdad?, de Egipto, de la esclavitud, y estaban en pos de una tierra prometida. Y antes de que ellos hereden y puedan ver la gloria de Dios, tener esas tierras, entonces es que Dios les dijo, no van a practicar las costumbres de esos pueblos. Cuando entren allí, no sea que ustedes vayan a imitar lo que los demás hacen. ¿Por qué? Dice 14, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros, adivinos, oyen, mas a ti no te ha permitido esto, Jehová tu Dios. Amén. Y vamos a entender por qué a Dios Dios nos cuida y nos protege de que no tengamos parte con este tipo de cosas. Y entre la lista de estas cosas podemos encontrar cuando dice, ni consulte a los muertos. Y hay muchos pasajes también en la Biblia donde habla de que no debemos contaminarnos con los muertos. Amén. Si tienen alguna duda, me dicen. Amén. Entonces dice ahí la palabra que no tendríamos que tener parte ni con los hechiceros, ni los adivinos, ni quien practique, dice, ni sortílego, ni encantador, etcétera. Si nosotros estudiamos esta festividad del Halloween, que Dios reprenda, en otros años hemos mostrado ahí el origen, hemos podido investigar de qué trata y cómo ha empezado esta festividad, ¿verdad? Y yo creo que también en internet ustedes han podido observar cómo ha empezado esta festividad, que parece ser tal vez inocente, que parece ser divertida, parece ser algo que no hace daño, ¿verdad? Pero sin embargo tiene una implicación espiritual bien fuerte contra aquellos que lo empiezan a practicar, ya que sus inicios, amados hermanos, se hacían rituales donde se hacían sacrificios humanos, y ustedes saben que en ese tiempo en las tierras europeas, en las tierras nórdicas, justamente en estas épocas se cosecha la calabaza, ¿no ve? Y entonces ellos armaban, ¿no? O sea, dibujaban o cortaban la calabaza de cierta manera, le ponían una velita ahí para poder honrar a su Dios, Samhain, si no me equivoco se llama, que Dios reprenda, y ellos adoraban a ese demonio y entregaban la vida de señoritas vírgenes en sacrificio, ¿no? Entonces nosotros, si podemos investigar a fondo, hay mucha tela para cortar, mucho para investigar, pero aquí lo que vamos a hacer es solamente un pantallazo de lo que Dios no quiere que nosotros nos podamos contaminar con ese tipo de festividades, tanto Halloween como del Día de los Muertos. Amén. Entonces, si ustedes ven, ¿qué es lo que tipifica o qué es lo que caracteriza esta fiesta del Halloween? Las brujas, los hechiceros, los demonios, ¿no? Los niños se disfrazan de calaveras, se disfrazan de cosas espantosas, de cosas horrorosas, se disfrazan de personajes de las tinieblas. Entonces, si la palabra del Señor dice en Juan 1 y en Juan 3 que Dios es luz, entonces, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Dice la palabra de Dios. Amén. Nosotros somos hijos de luz, dice la palabra. Hemos sido traspasados de un reino de tinieblas a un reino de luz admirable. Y podemos ir ahora mismo a 1 de Pedro 2:15 y ahí vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Amén. Así dice la palabra de Dios. Perdón, 1 de Pedro
2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Es verdad, nosotros antes vivíamos en tinieblas, vivíamos en el pecado, no nos arrepentíamos de nuestros malos caminos, pero cuando Jesús viene a nuestra vida, nos traslada de ese estado de tinieblas y nos lleva a su reino de luz, donde lo que reina y gobierna tiene que ser la luz de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por eso Dios no quiere que nosotros tengamos nada que ver con el príncipe de las tinieblas, que es Satanás, que Dios lo reprenda. El Señor no quiere que tengamos que ver con nada de los demonios, y lo vamos a ver en la palabra de Dios. Amén. Y Dios, en su omnisciencia, ¿qué quiere decir? Que todo lo conoce, que todo lo sabe. Sabía que el pueblo se iba a apartar de alguna manera con estas prácticas. ¿Por qué? Porque parecen ser llamativas, parecen ser divertidas, parecen ser interesantes. Y hubo un tiempo donde el pueblo de Israel empezó a conformarse y empezó a copiar las costumbres de los pueblos. Y a causa de ello vino maldición, vino consecuencias. Y hoy en día no es diferente. El enemigo, por medio de las redes sociales, por medio de las costumbres, quiere que el pueblo del Señor se contamine con estas prácticas. Y es por eso que nosotros tenemos que ser muy conscientes de la palabra de Dios y de esta realidad para apartarnos. Amén. Vamos a ver un versículo que todos lo conocemos, para los que nos están visitando por primera vez, Santiago 4:4. Amén. La palabra dice así en Santiago 4, versículo 4. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Entonces la Biblia nos muestra en todo su contexto que el enemigo, Satanás, ha gobernado la corriente del mundo, las prácticas, las costumbres, para desviar el verdadero propósito, el verdadero fin de una persona, que es obviamente Dios, que quiere tenerlos consigo en su diestra, en su presencia. Pero el enemigo quiere que nosotros nos desviemos y empecemos a practicar estas fiestas, practiquemos el pecado, cosa de que todo eso conspire en contra del propósito de Dios. Por eso nosotros debemos ser celosos y no permitir que nuestro corazón sea engañado por Satanás al practicar estas fiestas. Amén. Gloria a nuestro Dios. Vamos a ver Levítico 20 del 22 al 27. Levítico 20 del 22 al 27. Si quizás me ven redundar en algunas cosas, es justamente porque tenemos hermanos que nos visitan por primera vez. Amén. Entonces, para que tengamos una idea más o menos bien de lo que quiere decir estos pasajes. Levítico 20 del 22 en adelante. Dice así. Levítico 20 del 22 en adelante. Dice así la palabra: guardad pues todos mis estatutos y mis ordenanzas y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. El 23, conmigo todos, 2, 3. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho: vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, entre ave inmunda y limpia. No contaminéis vuestras personas con los animales, ni con aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. 26. Habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. 27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir y serán apedreados. Su sangre será sobre ellos. Amén. Reitero, amados hermanos, el enemigo quería que el pueblo de Dios
no se guarde en santidad. Si nosotros sabemos la historia bíblica y la historia de Israel, sabemos que Dios llamó a Abraham para hacer de él una nación diferente a todas las naciones que habían en esa época. ¿Por qué? De allí tendría que venir el Mesías, el Salvador, el que iba a traer salvación a toda la humanidad, no solamente a Israel, sino a toda la humanidad. Y como Satanás sabía ese plan de salvación, él quería ir en contra de eso, que ese pueblo no se santifique, que ese pueblo se contamine con los demonios, que se contamine con el pecado, para que así pueda ensuciar el linaje por medio del cual iba a venir Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el enemigo quería todo eso, sin embargo, por el remanente, por un pueblo que se mantuvo fiel, es que nuestro Jesús pudo venir y se cumplió el propósito de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a ver el libro, vamos a ver Lucas capítulo 4 del 5 al 8. 5, 7 y 8 vamos a leer. Acuérdense de Levítico 20 porque vamos a volver. ¿Ya? Lucas capítulo 4 del 5 al 8. Amén. Gloria a Jesús. Dice así la palabra. Lucas capítulo 4, 5, 7 y 8. Dice así. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Qué le mostró? ¿A quién le estaba mostrando? A Jesús, porque ustedes ven el título del capítulo 4, dice tentación de Jesús. Ustedes saben que Jesús se fue 40 días al desierto, ¿verdad? Y ahí el enemigo quería aprovecharse de esa vulnerabilidad en la que él estaba, que es decir, él tenía hambre. Ustedes saben que cuando uno está en ayuno, no está pues con todas sus fuerzas, ¿verdad? Entonces Satanás quería aprovecharse y quería tentar e ir en contra del propósito de Dios una vez más. Y en una de las tentaciones le dice, vamos a leer, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y el versículo 6 dice, y el diablo le dijo, a ti te daré toda la potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y el 8, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Amén. Y así como tiene que responder, así es como tiene que responder un hijo de Dios cuando Satanás viene a tentarnos de tantas maneras con la palabra del Señor, echar fuera a los demonios. Amén. ¿Y qué pasó? Aquí dice una gran verdad que dice, a ti te daré toda potestad y la gloria de ellos. ¿De quién? De los reinos de esta tierra. ¿Sí? Y dice, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Por eso escuchamos hoy en día que grandes cantantes muy famosos han hecho pacto ¿con quién? Con Satanás. Ellos mismos lo dicen públicamente, ¿no? Katy Perry, Lady Gaga, todos ellos dicen que han hecho pacto con el diablo para tener esa fama. Entonces ese mismo espíritu que está ahí ofreciendo a Jesús el reino, ese mismo espíritu que quería engañar a Cristo y que engañó a Adán y a Eva, está hoy en día también queriendo engañar a la humanidad y engaña a muchos ofreciéndoles poder, riquezas, ofreciéndoles fama, fortuna, y quien se rinde ante él, sabemos que tiene después una gran condenación. Entonces, por eso nosotros entendemos en esta versión, en esta parte, cuando él dice, a mí me ha sido entregado, ¿qué quiere decir? Que todo lo que es este mundo, el entretenimiento, la política, todo está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Y eso hemos visto en otra enseñanza, ¿ve? Que dice, el mundo entero está bajo el maligno. El príncipe de la corriente de este siglo está gobernando en la gente que sigue en desobediencia. Entonces, al entender este versículo, podemos nosotros ver que aún las fiestas paganas, aún lo que vemos en nuestra tierra aquí en Cochabamba, que se festejan tantas fiestas, muchas no glorifican al Señor. Amén. Por lo tanto, nosotros tenemos que apartarnos de ellas y mucho más de este tipo de fiestas que de frente muestran al mundo de las tinieblas y honran a Satanás, honran a personajes de terror. Amén. Entonces, nosotros tenemos que guardar
librarnos de todo eso. Ahora vamos nuevamente a Levítico 20 del 22 al 27. Amén. Levítico 20 del 22 al 27. Ahí nuevamente dice: guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra. Qué interesante. El Señor les estaba tomando este punto de no contaminarse de una manera muy enfática, muy en serio, y les decía: no van a copiar las costumbres, porque si no, les va a vomitar la tierra. ¿Qué quiere decir? Que van a ser expulsados. Amén. Que la tierra los va a echar fuera, o sea, algo va a pasar, no sé, una catástrofe, cualquier cosa podía pasar, así como pasó con el tiempo de Noé, ¿se acuerdan? Así mismo. Y miren lo que dice el versículo en adelante, 21. Versículo, ¿dónde estábamos? Perdón. 22, el 23. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Entonces les decía: ustedes no van a copiar eso, porque si no van a ser abominables para mí. Yo los voy a tener de lejos. Si ustedes estudian la palabra abominación, es algo que te produce ganas de vomitar, que te causa náuseas. Y yo creo que ninguno de nosotros queremos ser causa de náuseas para nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? No es cierto, nosotros queremos ser agradables al Papá, a nuestro Dios, a Jesús que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Vamos a esforzarnos por serle fieles. Entonces, aquí el Señor es enfático y es bien claro y les dice: no van a copiar y no van a hacer según las prácticas de esas naciones, porque los tendré por abominación. 24. Pero a vosotros os he dicho: vosotros poseeréis la tierra de ellos y yo os la daré para que la poseáis por heredad. Tierra que fluye leche y miel, es decir, una tierra de mucha bendición. Yo, Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. La voluntad de Dios para con Israel era entregarles esa tierra hermosa. Amén. La palabra de Dios dice en Jeremías 29:11, si lo podemos buscar en la pantalla, por favor, o los que tienen ahí sus Biblias. El Señor siempre está buscando lo mejor para cada uno de nosotros. Yo creo que si tú llegas a tener hijos, a ver, ¿cuántos tienen hijos aquí? ¿Alguien tiene hijos? Creo que aquí, amén, aquí está el Pedrito, ¿no? Gloria a Dios. Yo creo que tú vas a querer lo mejor para tu hijita, ¿verdad, Pedrito? Yo creo que los papás no quieren que sus hijos pasen lo mismo que ellos han pasado, si han pasado carencias, si han pasado necesidades y demás. Siempre van a querer lo mejor, aún siendo humanos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial quiere para su creación especial? ¿Qué dice? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. ¿Qué dice el Señor? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Yo tengo cosas buenas para tu vida, yo tengo cosas buenas para mi pueblo, dice el Señor. Y en este caso, estudiando el contexto de Levítico 20, Dios le estaba diciendo a Israel: yo tengo para ti una tierra hermosa, una tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué creen que todos quieren ir en contra de Israel? Porque Israel en medio del desierto es una tierra bendecida, una tierra que tiene todo. ¿Por qué? Porque Dios les prometió que así iba a ser y se cumplió. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces, así como para su pueblo Dios quería lo mejor, así hoy para nosotros quiere lo mejor. Y si Él nos dice: apártense de estas fiestas paganas, apártense de estas prácticas pecaminosas, es porque Él nos quiere proteger de males. Amén. Yo en esta enseñanza siempre comparto, cuando son estas fechas, un testimonio de unos hermanos que eran cristianos y eran líderes inclusive en su iglesia, pero ellos eran comerciantes, ¿sí? Y ellos fueron a La Paz a una feria a poder vender sus cositas y no les había ido bien. Entonces, al volver ellos de La Paz, pasaron por Quillacollo y ¿qué fiesta se celebra en Quillacollo? Urcupiña, ¿verdad? Y nosotros, si estudiamos también el origen de esas fiestas, sabemos también que son paganas porque no honran al Señor. Amén. Entonces, en ese caso dice que ellos se vieron con la tentación de poner su negocio ahí, de extender ahí, ¿verdad?, su mercadería, y lo hicieron. Y dice que les fue re bien. Todo lo vendieron en cuestión de horas, porque ustedes saben que viene gente de todas las ciudades, ¿verdad? Pero en la noche, de la nada, su hijita cayó con una
temperatura tremenda, nada, ningún medicamento bajaba la temperatura. Tanta fue la temperatura que se quedó cieguito el bebé, su hijito que tenía. Y ahí ellos estaban llorando, ¿no? Diciendo, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Y el Señor les dio convicción, tanto al papá como a la mamá, de haberse contaminado y haber sido parte de esa fiesta, que ellos sabiendo hicieron lo malo. Otra cosa es que uno haga las cosas por ignorancia, ¿verdad? Muchos de nosotros no sabíamos muchas cosas que estaban mal y practicábamos. Hemos estado tal vez en carnavales, en Urcupiña, en Halloween, pero no teníamos esa conciencia. Pero la Biblia dice que hay mayor condenación que al que sabe está practicando. Dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, realmente eso fue para la consecuencia para toda la vida, porque ellos no eran solamente ovejitas de la iglesia, ellos eran líderes, pastores, ellos predicaban, tenían un grupo donde pastoreaban, eran como copastores, se puede decir. Entonces, amados hermanos, no fue que Dios les mandó ese castigo. Porque uno puede decir, ay, sí, Dios los ha castigado por… No, no es que Dios te está castigando, sino que Dios aparta su protección. ¿Y quién crees que viene para devorar y destruirte? Juan 10:10, ¿qué dice la palabra de Dios? Porque el ladrón no viene sino a matar, a robar, a hurtar, matar y destruir. Yo he venido a que tengan vida y que la tengan en abundancia. En el contexto de Juan 10 está hablando primeramente de Jesús, que Él es el buen pastor, pero que Satanás es el que roba las ovejas, el que las destruye, es el lobo en otras palabras. Amén. Entonces, cuando nosotros somos desobedientes, apartamos esa protección de Dios, esa cobertura, porque Él promete, cuando nosotros somos fieles a Él, la Biblia dice en el Salmo 91 que debajo de sus plumas nos protege para que ninguna cosa mala nos pase. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando somos desobedientes, nosotros solitos nos salimos de esa protección y de esa cobertura y viene el ladrón a matar, a robar y a destruir. Por eso Dios no quiere que nosotros nos apartemos de su cobertura. Yo te digo, digamos que tú tienes un hijo. Tu hijo cumple 15 años y dice, yo me quiero ir de la casa, que yo quiero hacer esto, que yo quiero hacer el otro. Y tú dices, pero yo no quiero, no, pero yo sí, que yo ya soy grande y no sé qué. Y bueno, dices, bueno, yo no te puedo obligar, si quieres andate, ¿no? Así dicen los papás. ¿Y qué pasa? Si le pasa algo en la calle, si viene un hombre, le roba o le raptan, ¿será culpa del padre? ¿Será culpa del papá? No, es culpa de que decidió irse, porque Dios nunca, o sea, el papá nunca le dejó, no le dio el permiso. Dijo, si quieres andate, pero no con mi bendición. Entonces muchas veces así nosotros nos apartamos de Dios y luego le echamos la culpa a Él. Que por Él me ha venido, Dios me ha castigado, por eso me ha pasado esto. No, sino que tú te has apartado y ahí vienen las consecuencias de la desobediencia. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, nosotros tenemos que recordar estos pasajes, estas verdades eternas, porque Dios realmente quiere para nosotros lo mejor. Gálatas 5:9 vamos a leer, amén. Recuerden que Dios les dijo, inclusive, que iban a morir apedreados. Leyeron Levítico 20, ¿no? Para aquellos que practicaban. ¿Por qué era tan fuerte, tan dura la corrección de Dios? ¿Por qué Dios tenía que decirles que van a ser muertos a causa de la práctica de estas fiestas o de esas costumbres? Gálatas 5:9. ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces Dios realmente quería conservar al pueblo santo para que Jesús venga un día por medio de ese pueblo. Amén. Y entonces, si uno comenzaba a festejar, luego le compartía al otro y luego todos empezaban a contaminar. Así como nuestros papás dicen, no, saca ese tomate en medio de los tomates, lo va a contaminar a los demás. Dicen, no, esa manzana podrida va a contaminar a las demás manzanas, hay que sacarla, ¿verdad? Dios tenía que ser así de radical para que el pueblo del Señor no se aparte. Amén, para que el propósito de Dios, la salvación venga a toda la humanidad por medio de Israel. Gloria a nuestro Dios.
Amén. Entonces, el enemigo quiere eso, quitarnos las bendiciones de Dios, quitarnos la paz. Muchas veces hay enfermedad en nuestras familias, muchas veces hay divorcios, hay peleas, hay circunstancias, problemas económicos, y no es porque Dios lo quiera, sino porque nuestra desobediencia atrae todas estas cosas. El enemigo quiere destruir tu vida, tu economía, tu familia. Entonces nosotros debemos estar conscientes de esto. ¿Cuántos dicen amén? Satanás quería enseñar lo opuesto al pueblo de Dios. Y hoy en día también quiere enseñarnos lo opuesto. ¿No se han dado cuenta? La palabra nos dice, guárdate para el matrimonio. ¿Pero qué dice el mundo? Probar, ¿cómo vas a ser virgen hasta ahorita? Y te dicen ese tipo de cosas, ¿verdad? Te quiere inducir a la promiscuidad, te quiere inducir a los vicios, al alcohol, al vive la vida, eres joven y todo aquello para irse en contra de lo que Dios tiene para ti. Porque ustedes saben que el fin de todas esas cosas no es nada bueno. Hay peleas, homicidios, muertes, tantos embarazos no deseados a causa de vivir una vida desenfrenada y sin la presencia de Dios. Amén. Entonces el enemigo, reitero, quiere la ruina para nosotros. Al que está a tu lado, dile, el enemigo quiere la ruina para ti. Así que sea obediente. Gloria a Dios. Por eso es que Dios le prohibía al pueblo todas estas cosas. Y no era por malo, reitero, sino porque él tenía pensamientos de bien y no de mal para ellos. Vamos a ver Proverbios capítulo 6, 22 y 23. Los mandamientos de Dios funcionan como una protección, ¿sí? Es así como cuando tú pasas por el puente. Ahorita los que vamos a ir tal vez a tomar movilidad de allá, vamos a pasar por el puente de Calacala. Imagínense que el puente no tuviera bardas. ¿Cuántos accidentes pasarían? ¿Cuántas veces no nos podríamos caer por descuido, cierto? Entonces esas bardas son puestas por la seguridad. ¿Por qué son puestas? Asimismo, los mandamientos de Dios son puestos para nuestra seguridad. Dile al que está a tu lado, para tu seguridad. Amén. Gloria a nuestro Dios. Proverbios 6, 22 y 23. Entonces, esos mandamientos son esa salvaguarda, esa protección para no caer en las garras del enemigo. Miren lo que dice. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. 23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué lindo, ¿verdad? El mandamiento es lámpara, dice, enseñanza es luz, camino de vida las reprensiones que te instruyen. El versículo 22, ¿qué decía? Vamos a ver el 22, por favor. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando te despiertes. Amén. Así es el mandamiento de Dios. Cuando tú lo escuchas por medio de una palabra, no te vas a olvidar cuando tú lo escuchas en una prédica o cuando tú lo has leído en la bendita palabra de Dios, en la Biblia. Te vas a acordar y va a venir cuando tú estés en necesidad, un versículo va a venir por el Espíritu Santo en tu mente y te vas a acordar, cierto, tal vez vas a querer renegar, enojarte contra tu jefe y decirle algo, pero ahí Proverbios 15:1 te va a decir el Espíritu Santo, la blanda respuesta quita la ira. Otro también va a decir, el que fácilmente se enoja hará locuras. El enojo reposa en el seno de los necios, ¿no? Muchos versículos el Señor va a bombardear a tu mente y tú vas a decir, sí, así es, ¿no? O sea, te va a enseñar Dios por medio de su palabra, como dice aquí. Son, reitero, los mandamientos, una protección, un salvaguarda para que no caigamos en la red de Satanás. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aún el Señor les decía que sus finanzas, aún lo que ganen, su dinero, aún no tenía que contaminarse con esto. Y vamos a ver Deuteronomio 26 del 10 al 14, ¿sí? Deuteronomio 26 del 10 al 14. Amén. Mientras buscan. Nuevamente damos la bienvenida a los hermanos que nos visitan por primera vez. Amén. Gloria a Jesús por sus vidas. Deuteronomio 26. Los que han encontrado pueden decir gloria a Dios.
Gloria a nuestro Dios. Amén. Deuteronomio 26, del 10 al 14, dice así la palabra. Amén. Esto era una instrucción que Dios le enseñó a Moisés para que enseñe al pueblo cómo debía entregar la ofrenda, cuáles eran las palabras que tenían que decir para acercarse a Dios. Y dice el versículo 10, y ahora, he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. El 13. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos. 14. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios y he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Amén. Entonces, mire lo que dice. Le decía, van a entregar así. Y era bien interesante. El diezmo cada año tenían que entregar de todo lo que habían sido bendecidos. Y cada 3 años también tenían que darle al levita, al extranjero y a la viuda. Amén. Entonces Moisés les decía, así es como tienen que acercarse al Señor y así es como tienen que dar, porque era algo que Dios había instruido desde el cielo, ¿verdad? Porque valga el paréntesis que hacemos aquí, ustedes saben que habían ¿cuántas tribus en Israel? ¿Y cuál era la única tribu que no tenía tierra? La tierra de Leví. Amén. Entonces, Leví no tenía tierra, sino que su porción, su herencia era el servicio a Dios. Amén. Los levitas tenían que vivir del servicio a Dios. Ellos se dedicaban en los sacrificios, en las alabanzas. Cada uno tenía, había como aquí, ministerios, ¿no? Ministerio de jóvenes, ministerio de alabanza, ministerio de niños, ¿cierto? Así también en el Antiguo Testamento habían ministerios, lugares donde los levitas servían. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, pero ellos no tenían una tierra donde ellos puedan cosechar, sacar tener su ganado, tener sus frutitas. Ellos no tenían eso, sino que su herencia era el servicio a Dios. Y era algo muy lindo porque nadie más podía servir, solo los levitas, ni los de la tribu de Efraín, ni de Judá, nadie podía servir, solo los levitas. Amén. Entonces, por eso es que Dios estableció las leyes y de las ofrendas y los diezmos, y a todos los pueblos que sí fueron bendecidos, que Dios sí les dio tierra, que sí les dio ganado y les dio todo, les decía, ustedes tienen que ser responsables para conmigo, porque levitas me sirven a mí para que ellos puedan ministrarles a ustedes. Entonces ustedes tienen que llevar lo que han sido bendecidos, sus primicias, etcétera, para que ellos se mantengan. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, en todo eso les enseñaba y decía, ustedes van a traer así. Pero la parte que llama la atención y es pertinente a la enseñanza es que él también les dijo, cuando traigan, ustedes van a ser conscientes y decir, no he gastado de este diezmo que he apartado para ti, no he gastado, no he sacado ni he rescatado un poco, no he gastado para lo mío ni para lo inmundo, es decir, para mis bebidas o mis festejos, y peor, para los muertos. ¿Entienden? Porque eso era considerado algo abominable. ¿Cuántos dicen amén? Porque si ustedes estudian, yo estaba leyendo un comentario muy interesante que dice que en esas épocas era la costumbre, así como aquí, que a las tumbas se llevaban platos de comida y se ponía ahí al lado de los muertos porque se creía que ellos iban a comer de eso, ¿no? ¿Será que es diferente a lo que se practica el 2 de noviembre aquí? No, es lo mismo, porque es así. Esas costumbres han ido pasando de generación en generación, porque esos mismos demonios de ese tiempo hoy mismo están enseñando al pueblo a honrar a la muerte, lo cual Dios no quiere. Y no es que Dios rechaza a esas personas que murieron, no, sino que la Biblia dice, y lo vamos a ver aquí, que cuando uno muere ya no tiene conciencia de nada de esta tierra. Entonces uno dice, ay, ha venido el muertito, ha comido. No es así. Lo que ha venido a visitar son demonios, son espíritus que tú les estás abriendo puertas a tu familia y a tu casa. Que el Señor reprenda. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces, cuando tú haces eso, estás abriendo puertas al enemigo. Amén. La palabra dice, vamos a ver, Eclesiastés 9:5, así para hacer un paréntesis y antes de seguir con los versículos. Eclesiastés 9:5 dice, a ver, vamos a ver si nuestro hermano Oliver nos gana. Eclesiastés 9:5, parece que no nos gana, nada. Ahí está, ya nos ganó. ¿Qué dice? Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria está puesta en el olvido. Es decir, ellos no pueden venir, y dice la Biblia, no pueden volver a la tierra. Es imposible. Y en uno de los evangelios habla justamente del rico y el Lázaro, ¿no? Sí, a ver, si podemos ir al rico y Lázaro más. Ahorita les voy a decir dónde está. Lucas 15, vamos a Lucas 15. Amén. Lucas 16 está. Lucas 16. Ahí es donde vamos a ver que lo que les estoy diciendo es real. No es que Dios no quiere que tú honres a la persona que fue, sino que Dios no quiere que honres la muerte, al muerto. Él ya está, ya sea con Dios o tal vez si no se ha arrepentido, tal vez está en el infierno, lastimosamente es lo que Jesús enseñó. Amén, que había una gran condenación para aquellos que no se arrepintieran, ya que la paga del pecado es la muerte. Amén. Lo tenemos Lucas 16. No sale Lucas 16. ¿Es 15? 15, 16. Ahí te vamos a mirar. Yo me he equivocado. 16, 20. 16, 20. Ahí dice. Vamos a leerlo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento, es decir, al infierno. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de entre los muertos se arrepentirán. Versículo 31. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Fuerte, ¿verdad? Decía, no era posible volver a la vida los que ya están muertos. Y ahí vemos que hay 2 realidades, ¿verdad? Uno que es el cielo y otro es el infierno. ¿Qué pasó con el rico? Él veía, parece que su Dios era las riquezas y por eso su fin era el infierno. Porque aún viendo a Lázaro que dice que tenía necesidad, que estaba con llagas, que quería un poquito de esas migajas que caían de la mesa del rico, el otro no se inmutaba y no lo ayudaba. Entonces, muy probable es que su pecado era el amor a las riquezas y es por eso que él terminó en ese lugar. Sin embargo, también dice que Lázaro estaba siendo consolado ahí con Dios, ¿verdad? Bueno, dice en el seno de Abraham, ¿verdad? Que luego entendemos, y si estudiamos un poquito a fondo, entendemos que luego el seno de Abraham y todos los que estaban esperando a que Jesús muera y pueda pagar el precio, dice la palabra que llevó cautiva la cautividad, y todos ellos, como David, aquellos que murieron en amor a Dios, según los mandamientos de Dios, fueron al cielo. Una vez que Jesús murió,
pagó el precio, y entonces aún esos que estaban esperando en el seno de Abraham se fueron juntamente con el Señor, porque antes de Jesús no había entrada al reino de los cielos. Era necesario que se pague un alto precio, la sangre de un cordero sin mancha y sin arruga, quien era nuestro Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esa es la realidad, hermanos. Si nosotros practicamos el pecado, nos espera ese tormento, esa llaga, esa llama, que no se dice que el fuego que nunca se apaga, dice, y el gusano que no muere y está ahí atormentando. Pero aquellos que se guardan en santidad, entonces un día llegarán al reino de los cielos. Y es en esta vida que nosotros decidimos. Satanás quiere que nosotros terminemos como el rico, que tornemos atormentados en llamas, pero Jesús tiene para nosotros una vida eterna. Así como hablaba de la tierra prometida, para nosotros una tierra prometida es el reino de Dios. ¿Cuántos quieren ir allá? Levanten sus manos. Amén. Todos queremos ir con nuestro papito Dios. Entonces, podemos ver en estos pasajes que hay esta verdad de que no se puede volver a la vida. Bueno, dice también, ¿dónde está? ¿Dónde está? Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10 del 1 al 12. ¿Cuántos dicen amén? Dios no quiere que tengamos parte con los muertos, no quiere que tengamos parte con los demonios. Amén. Primera de Corintios 10, dice así, versículo 1 al 12. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que dice que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. A veces viene en nosotros el deseo de experimentar, tal vez una fiesta, tal vez me han invitado a un Halloween, me han invitado al carnaval, y como que nuestra carne quiere ceder, pero ahí el Señor nos dice, no codicies como ellos codiciaron. 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Cuando aquí dice ni tentemos al Señor, como algunos le tentaron, hermanos, a veces decimos, pero el Señor me va a perdonar, que hay un poquito que esté en esta fiesta, no va a pasar nada. No tientes a Dios, porque muchos, sabiendo la verdad, fueron y les pasaron cosas tremendas, como lo que les acabo de contar de esa pareja y su bebé, ¿verdad? Y como siempre también comparten, ¿no? De ese joven cristiano que dijo, a ver, quiero experimentar un día el mundo. Se fue al mundo, o sea, estuvo en una fiesta, una discoteca, conoció a una chica, fornicó, y al día siguiente en el espejo ella escribió, bienvenida al mundo del SIDA. Imagínense, por una decisión, por un ratito que tú tientes a Dios. Otra cosa es ser ignorante, pero tú ahorita que estás en esta casa, no eres ignorante, ya conoces que a Dios no le agrada estas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aquí Dios les dijo, no sean, o sea, Dios estaba hablando por medio del apóstol Pablo y hablando al pueblo y le decía, no sean como aquel pueblo duro de corazón que desagradó a Dios estando en el desierto, habiendo visto las plagas, habiendo visto la gloria de Dios, cómo abrió el mar, vieron tanta misericordia, pero pese a eso dice que no, Dios no se agradó de ellos porque ellos seguían ansiando Egipto, seguían pecando contra Dios, fornicando, y se sabe ahí que como dice que fueron muertos en un día 23,000, también tentaron y perecieron por las serpientes. Amén. Entonces, y reitero, es que el Señor los protegía, pero cuando ellos se salían de la protección, ahí venía el enemigo a destruir, a matar, a robar. Entonces, por eso nosotros debemos ser celosos de nuestra comunión con Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Gloria a Jesús. Aleluya. Vamos a ver Juan 5, 24 al 29.
¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Amén. La Biblia muestra que hay una condición espiritual cuando no conocemos a Jesús, que es la muerte espiritual. Y aquí Jesús estaba anunciando que Él iba a venir a despertar a aquellos que estaban muertos espiritualmente, es decir, que no tenían comunión ni relación con Dios. Por lo tanto, su espíritu estaba completamente muerto. Pero cuando viniese el Espíritu Santo, vendría a despertar en nosotros ese espíritu que es el que nos hace tener esa relación con Dios, porque Dios es espíritu. Amén. Y es necesario que nosotros también, nuestro espíritu, pueda tener esa conexión y esa relación con el Señor. Entonces nosotros no tenemos por qué celebrar la muerte, sino más bien la vida en Cristo Jesús. Una nueva vida espiritual, como también la vida eterna que el Señor nos regala por medio de Jesús. El enemigo siempre va a querer ser contrario a Dios, todo lo opuesto. Si el Señor te pide que puedas celebrar la vida en Cristo, Él va a pedir que celebren la muerte, que celebren las tinieblas, las obras malas, pero nuestro Dios más bien dice que debemos celebrar las obras de justicia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Hebreos 9:27. ¿Cuántos están aprendiendo? Digan amén. Gloria a nuestro Dios, aleluya. Hebreos 9:27. Santo sea nuestro Dios. ¿Lo tenemos? Ahí dice, ahí lo tenemos. Esto memorícense por favor. 2, 3. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Amén. Ahí está. Como mueren una sola vez y ahí está el juicio. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona muere, si ha tenido a Cristo Jesús, rápidamente se va con Dios, porque ahí ese es el juicio, eso es lo que Dios le está diciendo: tienes parte conmigo por cuanto Cristo murió en la cruz, Cristo pagó tus pecados, tú aceptaste a Cristo, tú viviste una vida que Él te pedía, entonces ahí está, tú tienes la recompensa. Amén. Pero aquellos que no quisieron obedecer, aquellos que fueron infieles, ahí también está el juicio, una muerte eterna, lejos de Dios. Amén. Entonces, amados hermanos, ahí está. Una sola vez mueren los hombres. No hay reencarnación. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchas teorías y que hablan de la reencarnación, pero la palabra de Dios no nos habla de eso. Dice que solo una vez morimos y directamente ya se sabe nuestro destino. Amén. En el nombre de Jesús. Gloria a nuestro Dios. Vamos a ver los pasajes que no hemos llegado a leer. Primera de Corintios 10 del 20 al 22. Estábamos hace un momento leyendo el principio de ese pasaje, pero ahora vamos a leerlo más adelante. Dice Primera de Corintios 10, versículo 20 al 22. Gloria a Jesús. Dice así la palabra de Dios. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Imagínense lo que dice la palabra de Dios. Amén. Que nosotros no podemos beber a la vez, participar del Señor, de su presencia, aquí también de la cena tenemos, ¿verdad? Pero se refiere a la comunión con el Señor y a la vez estar en comunión con las tinieblas. No se puede. Dice la palabra en Santiago 4:4 que eso es como adulterar contra Dios. Él es nuestro amado, Él es el esposo, la iglesia es la novia, dice. Y nuestro compromiso es guardarnos para Él cuando venga a recogernos. Pero cuando nosotros estamos congraciando con el mundo, yendo ahí aplaudiendo, festejando estas fiestas paganas, estamos pecando y siendo infieles y adulterando contra nuestro Dios. Amén. Por lo tanto, nosotros tenemos que arrepentirnos de esos pecados. ¿Cuántos dan gloria a Jesús? Vamos a ver ahora sí, Efesios capítulo 5, versículo 7 al 11. ¿Sí?
Nuestra responsabilidad como hijos de Dios no es solo apartarnos de esas obras, sino también de denunciarlas. Amén, no te quedes callado. A veces uno, porque no nos digan nada en el Facebook, no compartimos nada para que no nos critiquen o no nos excluyan, y como que estamos buscando más el favor de los hombres. Pero miren lo que dice en Efesios 5, versículo 7 en adelante. Dice la palabra de Dios: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, y comprobando lo que es agradable al Señor. Conmigo todos, el versículo 11, así como coro, 2, 3. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Amén. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Versículo 14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Amén, gloria a Dios. Ahí está la palabra, dice: porque en otro tiempo eras tinieblas, dice el versículo 8, mas ahora sois luz en el Señor. Entonces andad como hijos de luz, es decir, nada que ver con las tinieblas. Y el versículo 10, todos como coro, 2, 3, comprobando lo que es agradable al Señor. Conmigo de nuevo, comprobando lo que es agradable al Señor. No aceptes cualquier cosa en tu vida, no adoptes cualquier costumbre. Aún dentro de la iglesia muchas costumbres no están bien. Lo que tenemos que hacer es comprobar si realmente es agradable delante del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Jesús? No me tengo que quedar, sí, no, la pastora dijo esto. No, investiga. Recuerda que en el Nuevo Testamento había una iglesia, la iglesia de Berea, que era un pueblo que escudriñaba, no se quedaba solamente con lo que le enseñó el maestro, no, se ponía a escudriñar si realmente las escrituras decían lo que esta persona estaba enseñando. Nosotros igual tenemos que escudriñar todo. ¿Para qué? Para comprobar lo que realmente le agrada al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, tenemos que dejar toda costumbre, todo aquello que Dios realmente reprueba. Santo Dios. Ahora sí, vamos a ver el libro de, ahorita hemos leído Efesios 5, ¿verdad? Y aquí quiero que leamos estos puntos. Dice: no se hagan partícipes con ellos en ninguna manera, ni nuestro dinero. Escucho que a veces algunos hermanos trabajan en el banco y les dicen: tienes que dar tu cuota para nuestra chaya, tienes que dar tu cuota para esto. Les dicen y les obligan. Ahí tú, ¿qué tienes que hacer? Hacer todo lo posible para decir: yo no participo y no hay ninguna ley que me obligue a participar y a dar de mi dinero. ¿Entienden? O sea, tienen que ponerse firmes, hermanos, amén, porque esto es por el Señor. De ninguna manera, ni siquiera compartiendo. A veces yo les cuento esto, había un grupo familiar cuando estábamos empezando la obra, y había un hermano que estaba queriendo colaborarnos, que él también tenía una historia de liderazgo, se puede decir. Y estábamos un día así en el grupo familiar, y los hermanos dicen: pastor, ¿y podemos ir a ver el corso de corsos? Así. Y este hermano era pastor de otra iglesia antes. Claro, pueden ir, pueden ver bonito, los soldaditos bailan y no sé qué. El pastor y yo decíamos: ay no, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos permitiendo que esté enseñando estas cosas? ¿Ven? Entonces, aún dentro de la iglesia se han metido estas ideologías liberales que traen mucho mal a los cristianos que no tienen discernimiento. Amén. Entonces nosotros no podemos participar de ninguna manera. Amén. Dice: éramos tinieblas, andábamos conforme a los del mundo, a las cosas que el diablo nos enseñaba, pero ahora somos hijos de luz. Debemos iluminar, amén, con la palabra, con nuestro testimonio, viendo siempre lo que agrada al Señor. Y cuando dice reprended, versículo 7 era, ¿no ve? Perdón, versículo 11, vamos a leer 2, 3. Y no participéis en las obras infructuosas, que quiere decir que no tienen ningún bien, ningún fruto de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y si ustedes estudian en el original la palabra reprendedlas, en el griego quiere decir denunciar. Al que está a tu lado, di denuncia.
Compartí en el Facebook, ahí cuando te sale, yo no celebro Halloween, ¿no? Comparte. De esa manera tú también estás ayudando. Quizá una persona que tú ni te imaginas va a ver y va a decir, "Ah, por algo Dios me está mostrando este mensaje, no le voy a llevar a mi hijo a su fiesta de Halloween", ¿no? Entonces, uno no sabe, Dios puede utilizar un pequeño mensaje que tú mandes por el internet, amén. Bendito sea Dios. Ahora sí, vamos a ir a Efesios 2, del 1 al 5. Ahí mismo es, un poquito más adelante. Dice así la palabra de Dios, Efesios 2, del 1 al 5. Ahí dice lo mismo. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Quién? Jesús. Que cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Qué clarito dice ahí, ¿verdad? El espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos nosotros en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Antes éramos y hacíamos todas estas cosas, pero hoy ya no debemos practicar aquello, sino vivir como hijos de luz. Ya no debemos estar muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vamos a ver último pasaje. Romanos 6, 21 y 22. Gloria a Jesús. Romanos capítulo 6, 21 al 22. Dice así. Vamos a leer desde el 20. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, es decir, en el pasado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es, ¿qué es, hermanos? Muerte. El 22, los de esta fila nada más. 2, 3. Amén. Versículo 23 de esta fila. Amén. ¿Qué dice? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos, hechos hijos de Dios, siervos por medio del Señor, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Santificarnos. Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y por medio de la santificación la vida eterna. Porque la palabra dice que no hay nada inmundo que va a entrar al reino de Dios. Debemos santificarnos. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice el Señor, no hará pasar por inocente al culpable. Versículo 23 decía, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, quiere decir, el regalo de Dios es una vida eterna con Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el Señor nos está mostrando que antes sí éramos esclavos de todas estas cosas, prácticas, fornicaciones, fiestas, bebida, mentiras, engaño, tantas cosas, éramos esclavos de esto. Pero ahora que Dios ha pagado un precio alto por nosotros, nuestro deber es ahora servirle a Él y dejar el pecado, dejar estas prácticas. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Amén. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque el versículo que hemos leído al principio decía, ¿verdad? Que Dios decía que Él era Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, como personas que ahora viven. No habla como personas que están muertas, sino que viven en la eternidad. Y dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Qué les parece ese versículo hermoso? Amén. Vivos están aquellas personas que están en el cielo. Si tú tienes seres amados que se fueron en Cristo Jesús, entonces sabemos que ellos están vivos con el Señor. Amén. Y que Dios es Dios de ellos. Gloria a Dios, porque
Dios miró la obediencia, miró la entrega, miró eso, y por eso es que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios no festeja la muerte, Dios festeja la vida. Y cuando Jesús, sí nos manda el Señor a recordar la muerte de Jesús, pero con su resurrección como una victoria. Gracias a ese sacrificio nosotros hemos sido libres y salvos, pero Dios no quiere que festejemos al espíritu de muerte, que el Señor reprenda. ¿Ustedes se acuerdan cuando la última plaga para que pueda dejar el faraón a los israelitas? ¿Cuál era? A los hebreos, la muerte de los primogénitos. ¿Y quién tenía que venir? El ángel de la muerte. ¿Sería el ángel de Dios o era un ángel caído? Claro, era un ángel caído. Por eso, ¿ustedes se acuerdan cuando les hagan preguntas? Van a decir, ¿la muerte es un ángel? ¿Y ustedes qué van a decir? Sí, un ángel caído, ¿no? Es un demonio. La muerte es una potestad bien grande. Entonces nosotros no podemos festejar a la muerte porque le estaríamos dando legalidad. Otra experiencia que mi papá me lo leyó cuando yo era chiquita. Y porque cuando uno es niño como que le llama la atención estas cosas, ¿no? Y era en Selecciones. En Selecciones había la historia de una mujer que ella contó que le hizo participar a su niño. En Estados Unidos saben que eso es parte de su cultura, el Halloween, ¿verdad? Entonces ella dice que le hizo participar y el niño quería disfrazar de la calavera. Y ella dice, sí, qué bonito. Entonces, ¿qué hizo? Dice que le hizo vestir completamente de negro al niño y él estando así echadito, le pintó, como ella era artista, pintó los huesos del cuerpo en el niño, totalmente. Y lo malo es que ella se supone que era cristiana, porque allá la mayoría son cristianos, van a una iglesia cristiana, es como que la religión oficial, digamos, de Estados Unidos, ¿no? Entonces muchos saben, muchos han crecido, la mayoría siempre ha tenido que pisar alguna vez una iglesia cristiana. Entonces ella le dibujó los huesitos al pequeño. Hermanos, salió a ese festejo. Y ustedes saben que en ese tiempo, ¿qué hacen con los niños? Los raptan y los usan como sacrificios, ¿verdad? Nunca más vio a ese niño. Se perdió el niño, se extravió, o sea, lo robaron, murió. No me acuerdo muy bien la historia, pero lo que sé es que en esa fiesta él fue sacrificado. Entonces, dense cuenta cómo a veces uno sabiendo hace las cosas. Otra cosa es cuando tú no ignoras. Y aun cuando ignoras, no es que no va a pasarte nada. Por eso hay problemas en la familia, por eso hay problemas de depresión y tantas cosas. Amén. A raíz de que Satanás quiere destruir la humanidad. Vamos a ponernos de pie y espero que la instrucción de esta noche haya sido de bendición para tu vida. Y hoy es el tiempo de poder arrepentirnos. Como dice la palabra, como hemos sido comprados por precio, ahora nosotros tenemos que vivir en santificación. Cada día santificarnos delante de Dios y pedirle al Señor que nos ayude, pedirle a Él que nos guarde de la desobediencia y del pecado, pues todos los días estamos siendo tentados, amén. Cerremos nuestros ojitos en este momento y pidámosle a Dios que nos perdone si algún momento hemos participado, aún si en tu casa tienes ahí algún objeto, que Dios te muestre para que tú lo elimines y lo botes, porque aunque parezca ser inocente, son anatemas, son cosas malditas que te pueden traer a Satanás a tu casa, demonios. Entonces es tiempo de arrepentirnos, amén. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias. Gracias, Señor, por instruirnos en esta noche, por hablarnos por medio de cada pasaje bíblico, Señor, por mostrarnos tu voluntad y que tu voluntad es justamente bendecirnos, darnos vida eterna, darnos paz, bendecirnos. Como dice la palabra, yo deseo que seas prosperado. Ya sabemos que tú quieres eso. Tú tienes pensamientos de paz y no de mal, Señor. Tú quieres darnos lo mejor como también pensabas para Israel. Ayúdanos a apartarnos, Señor, a reprender al enemigo, más sabiendo que en este tiempo hay gente que sirve a la muerte y a Satanás, Señor, y sacrifican bebés, sacrifican niños, animales. Dios, no permitas que nosotros nos hagamos partícipes de estas fiestas. Ayúdanos a ser temerosos y a no jugar con el fuego, Señor, para no quemarnos. Danos de tu gracia, de tu presencia, de tu misericordia y de tu sabiduría, Dios. Límpianos, Señor. Amado joven, si has participado alguna vez, pídele al Señor que te perdone. Y hoy el Señor es amplio en perdonar. Hoy su mano está extendida sobre nosotros para ayudarnos, para recordarnos si hemos sido partícipes de alguna manera. Señor, limpia nuestra vida. Guarda tu juventud. Guarda a tus hijos, Señor. No solo de estas fiestas, sino de cualquier fiesta, Señor, que se aproxime, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos
ayúdanos a ser personas sobrias, ayúdanos a ser personas que están despiertas, Señor, y que no se dejan engañar por las tinieblas. Tu palabra dice que nosotros, Señor, somos hijos de luz, Señor, y que no podemos tener parte con las tinieblas. En este tiempo también hay películas de terror. En este tiempo también, Señor, se festeja mucho, Señor. Hay festivales, hay cosas, hay películas de entretenimiento, series de terror, Dios mío. No permitas que tus hijos tengan parte con el terror, Señor, ya que también es un espíritu, un demonio, son puertas abiertas al enemigo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque yo sé que tú estás convenciendo de pecado. Háblales, Señor, enséñales a vivir una vida radical para ti, con amor, papito Dios, para que el enemigo no tenga parte en sus vidas, para que podamos crecer y llevar mucho fruto, Señor, en el nombre de Jesús. Ora, amado hermano, ahí donde estás. Señor, danos discernimiento, enséñanos tu voluntad. Ahora que hemos escuchado una palabra tan clara, Señor, como la que acabamos de recibir, Señor, un mandamiento tan preciso, Señor, no permita, Señor, que seamos oidores olvidadizos, Señor. Aquí estamos porque queremos que tú nos instruyas, queremos que tú nos enseñes, queremos que tú gobiernes nuestra mente, que tú gobiernes nuestra vida, Señor. Enséñanos tus estatutos, Padre Santo. No permitas que nos conformemos a este siglo, hermano. Clama al Señor y dile a Dios: ayúdame, Señor. Enséñame tu palabra, enséñame tus estatutos, Señor. Enséñame a obedecerte, Dios. Por favor, Dios. Jesús, ven, Dios, muéstranos tu camino, Señor, para siempre. Enséñanos, Señor. No permitas que el diablo engañe nuestras vidas. No permitas que el enemigo pueda distraernos y cauterizarnos la conciencia. Jesús, ayúdanos a mirar las cosas con tus ojos, Señor. Por favor, Señor, muéstranos lo bueno, lo malo. Ayúdanos con nuestra conciencia a distinguir entre lo bueno y lo malo, con tu Espíritu Santo, Señor, a reconocer, papito Dios, lo que es tuyo y lo que no lo es, Señor.